¿Cuántas veces has terminado el día agotado pero no orgulloso? Porque en el fondo sabes que no te faltó fuerza. Te faltó hacer lo que dijiste que harías. Y no hablo del cansancio normal de un hombre que trabaja, lucha, carga responsabilidades y llega al final del día con el cuerpo pesado. Ese cansancio puede ser digno. Ese cansancio puede ser la prueba de que estuviste en la batalla. Pero yo hablo de otro cansancio, uno más incómodo. El cansancio de saber que estuviste ocupado, pero no enfocado. Que hiciste muchas cosas, pero evitaste la más importante. Que sobreviviste el día, pero no lo conquistaste. Y eso pesa más que el trabajo. Pesa más que el sueño. Pesa más que el cuerpo cansado. Porque cuando un hombre sabe que pudo dar más y no lo hizo, algo dentro de él empieza a perder respeto por su propia palabra. No hace falta que nadie lo acuse. No hace falta que nadie lo señale. Él lo sabe. Lo sabe cuando se mira al espejo. Lo sabe cuando apaga la luz. Lo sabe cuando intenta distraerse, pero una parte de su mente le recuerda que otra vez dejó pendiente lo que prometió cumplir. Ahí empieza la mentira. La mente te dice que estás cansado porque la vida es demasiado dura, porque tienes muchas responsabilidades, porque no tienes tiempo, porque necesitas descansar, porque mañana será mejor. Pero muchas veces no estás cansado porque la vida sea demasiado dura. Estás cansado porque llevas demasiado tiempo viviendo por debajo de lo que sabes que podría ser. Y esa verdad incomoda, porque ya no te permite culpar a todo el mundo. Ya no te permite esconderte detrás del trabajo, de la familia, del estrés, del pasado o de la falta de oportunidades. Te obliga a mirar hacia adentro y preguntarte algo que pocos se atreven a responder con honestidad. ¿Cuántas veces has confundido cansancio con falta de disciplina? Porque hay días en los que sí estás agotado, pero también hay días en los que simplemente no quisiste pelear la batalla interna. Hay días en los que no faltó tiempo, faltó orden, no faltó energía, faltó carácter, no faltó oportunidad, faltó decisión. Y cada vez que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, algo dentro de ti toma nota. Tu conciencia lo sabe, el espejo lo sabe, esa parte de ti que todavía quiere más lo sabe. Y por eso, aunque intentes distraerte, aunque pongas una pantalla frente a tus ojos, aunque llenes tu cabeza con ruido, esa sensación vuelve cuando todo se queda en silencio. Vuelve porque no estás hecho para vivir apagado. Vuelve porque todavía hay algo dentro de ti que se niega a aceptar una vida mediocre como destino final. Por eso, antes de seguir, quiero que hagas algo simple, pero real. Si esta pregunta te golpeó, si sabes que has terminado demasiados días cansado pero no satisfecho, ve a los comentarios y escribe: hoy cumplo aunque no tenga ganas. Pero no lo escribas como una frase bonita. Escríbelo como una orden personal. Escríbelo solo si después de este video vas a cumplir algo concreto que has estado evitando. Puede ser una llamada, puede ser un entrenamiento, puede ser una página, puede ser limpiar tu espacio, terminar una tarea, pedir perdón, empezar ese proyecto, cerrar una distracción o levantarte mañana sin volver a negociar con la alarma. No importa si parece pequeño. Lo que importa es que sea real. Porque el hombre que no puede cumplir una acción pequeña tampoco está listo para exigir una vida grande. Ese es el primer filtro. No una emoción, no una promesa enorme, no una fantasía de transformación. Una acción pendiente. Una sola. Eso es suficiente para empezar a recuperar el respeto por ti mismo. Porque un hombre no vuelve a confiar en sí mismo con discursos gigantes. Vuelve a confiar en sí mismo cuando cumple algo concreto, cuando hace lo que dijo que haría, cuando por fin deja de tratar su palabra como si no valiera nada. Y si no estás dispuesto a cumplir ni siquiera una acción pendiente hoy, entonces, sé honesto contigo mismo. No digas que quieres cambiar. No digas que quieres ser parte del 1%. No digas que la vida no te ha dado oportunidades. Porque el primer campo de batalla está justo ahí, en esa decisión pequeña que puedes tomar ahora mismo. La vida no te está pidiendo que conquistes el mundo en un día. Te está pidiendo algo más difícil, que dejes de mentirte
por un día. La mayoría de los hombres no destruye su vida con una gran derrota. La destruye con pequeñas rendiciones repetidas durante años. Una alarma que pospone. Una promesa que rompe. Un entrenamiento que abandona. Una tarea que deja para mañana. Una decisión incómoda que evita. Y cada vez parece poco, casi nada, una simple excepción. Pero con el tiempo, esas excepciones se vuelven identidad. Y un día despiertas, te miras al espejo y no reconoces al hombre que juraste que ibas a ser. No porque hayas perdido todo de golpe, sino porque te fuiste abandonando lentamente. No porque no tuvieras potencial, sino porque aprendiste a vivir negociando con él. No porque fueras incapaz, sino porque cada día elegiste una comodidad pequeña por encima de una transformación difícil. Por eso este mensaje no viene a entretenerte, viene a enfrentarte. Porque tal vez el problema no es que estés cansado. Tal vez el problema es que estás cansado de fallarte. Cansado de empezar y detenerte. Cansado de prometer y no cumplir. Cansado de saber que tienes más dentro, pero seguir actuando como si fueras uno más del montón. Y aquí empieza la diferencia entre el 99% y el 1%. El 99% se justifica cuando está cansado. El 1% se examina. El 99% busca una excusa para detenerse. El 1% busca una razón para cumplir. El 99% espera sentirse listo. El 1% entiende que la disciplina empieza precisamente cuando no tienes ganas. Pero cuidado, porque ser parte del 1% no significa creerte superior. No significa mirar a los demás por debajo del hombro. No significa hablar más fuerte, aparentar dureza o repetir frases agresivas frente al espejo. Significa vivir bajo estándares que ya no negocias. Significa que tu palabra pesa. Significa que cuando dices voy a hacerlo, lo haces, aunque estés cansado, aunque tengas miedo, aunque nadie lo note, aunque una parte de ti esté rogando volver a lo cómodo. Porque el verdadero guerrero no nace cuando todo va bien. Nace cuando el cuerpo quiere detenerse. La mente empieza a inventar excusas y aún así decides dar un paso más. Nace cuando nadie te mira. Nace cuando podrías fallarte sin que nadie se entere. Pero no lo haces porque tú sí te estás mirando. Y cuando un hombre aprende a respetar su propia mirada, empieza a volverse peligroso para sus excusas. Vivimos en un mundo blando, donde demasiados hombres se conforman con respirar, trabajar, distraerse y dormir, repitiendo el mismo ciclo sin alma, sin fuego y sin dirección. No están muertos, pero tampoco están realmente vivos. Se mueven, cumplen, sonríen, aparentan, pero por dentro saben que están perdiendo algo más importante que dinero o tiempo. Están perdiendo carácter. La mayoría se distrae para no pensar. Se queja para no actuar. Se compara para no responsabilizarse. Habla de lo que va a hacer. Pero cuando llega la hora de pagar el precio, toca la campana y abandona. Promete demasiado. Ejecuta poco. Se emociona rápido y se rinde más rápido todavía. Y luego intenta convencerse de que no era el momento, de que no tenía apoyo, de que no tenía energía, de que la vida fue injusta. Pero el 1% no vive así. El 1% entiende que nadie va a venir a salvarlo. Entiende que su mente puede ser su mejor arma o su peor prisión. Entiende que la comodidad, si no se controla, se convierte en una cárcel elegante. Entiende que el propósito siempre debe estar por encima del placer, porque el placer te calma por un momento, pero el propósito te construye para toda la vida. Ser un hombre del 1% no es una fantasía. Es una elección diaria, silenciosa e implacable, que se toma cada mañana, cada vez que tu cuerpo pide comodidad y tu propósito exige carácter. Como toda elección real, exige sufrimiento. Y por eso no todos están dispuestos a pagar el precio, porque la puerta de entrada no es la emoción, no es la motivación, no es el deseo de cambiar. La puerta de entrada es el dolor correcto,
ese dolor que no destruye, sino que disciplina, ese dolor que no te hunde, sino que te obliga a descubrir quién manda realmente dentro de ti. Mira a tu alrededor. La mayoría de los hombres se distraen, se dispersan y se rinden ante la más mínima incomodidad. Hablan mucho, actúan poco, prometen demasiado y al final no cumplen nada. Pero tú no puedes permitirte esa basura si realmente quieres pertenecer a ese 1%. Vivimos en un mundo blando, donde el 99% de los hombres se conforman con ser absolutamente mediocres. Respiran, comen, trabajan y duermen, repitiendo el ciclo sin alma, sin fuego y sin dirección alguna. Son zombies civilizados, pero el 1% son esos salvajes que cambian las reglas, cargan el peso del mundo sobre sus espaldas rotas y aún así avanzan. Los que no buscan reconocimiento, buscan romper sus propios límites mentales y físicos. Los que no piden permiso, imponen respeto con su sola presencia. Ser un hombre del 1% no es una fantasía, es una implacable elección diaria que se toma cada mañana. Como toda elección real exige sufrimiento, no todos están dispuestos a pagar el precio. Por eso solo unos pocos llegan ahí, porque la puerta de entrada es el dolor. Mira a tu alrededor. La mayoría de los hombres se distraen, se dispersan y se rinden ante la más mínima incomodidad. Hablan mucho, actúan poco, prometen demasiado y al final no cumplen nada. Pero tú no puedes permitirte esa basura si realmente quieres pertenecer a ese 1%. Porque estar en ese grupo no tiene que ver con riqueza, ni fama, ni poder visible. Tiene que ver con dominio propio. Compararte frente al espejo de la verdad y no mentirte. Tienes que mirar tus debilidades a los ojos y decirles con rabia: no me controlarás más. Escúchame bien. Ser parte del 1% no es cuestión de suerte. Es cuestión de tener una mente blindada. Cuando el 99 dice no puedo, tú dices: ¿quién va a cargar los botes? Yo lo haré. Cuando ellos dicen tengo miedo, tú dices voy igual. Mientras ellos esperan el momento perfecto, tú lo creas a martillazos y sudor. Ahí es donde se separan los hombres de los niños, porque el niño busca aprobación y el hombre busca propósito. El niño reacciona emocionalmente, el hombre planifica estratégicamente. El niño se rinde ante el dolor, el hombre lo usa como combustible en su lista mental de logros. Ser del 1% es ser arquitecto de tu destino, tomando las riendas de tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Significa que no vives a merced de tus emociones baratas y pasajeras. Vives guiado por tus valores. Y cuando tu valor interno supera a tu miedo, te vuelves imparable. La mayoría nunca llega ahí porque están llenos de ruido externo y dudas internas. Pero el hombre del 1% sabe hacer silencio y desconectarse del mundo. Se conecta con su oscuridad y entiende que su mente es su templo y su cuerpo es su arma. El 1% no busca ser entendido, busca ser efectivo en la misión. No busca ser aceptado por la masa, busca ser respetado por sí mismo. Así que mírate al espejo, mírate de verdad y sin filtros. ¿A qué grupo perteneces? ¿Al que habla o al que actúa? ¿Al que sueña o al que se disciplina? No puedes jugar en los dos equipos. O eres parte del 99 o eres parte del 1%. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a rescatarte. Nadie va a venir a decirte que eres especial. Nadie va a impulsarte todos los días cuando suene la alarma y quieras seguir durmiendo. Eres tú contra tu propia mente traicionera. Eres tú contra tu pereza y contra tu miedo. El que gane esa guerra interna, en la oscura mazmorra de tu cabeza, determinará el curso de tu vida. Déjame contarte algo sobre un instructor del infierno que reunió a 100 hombres en un campo remoto. Les dijo: de estos 100, solo uno terminará el proceso. El resto tocará la campana y abandonará. Los hombres se miraron entre sí riendo, con esa arrogancia falsa, seguros de que podían lograrlo fácil. Pasó el primer día y 20 se quebraron. Pasó la primera semana y solo quedaron 40 de pie.
Pasó el primer mes y quedaban 5. Al final, solo uno se mantuvo firme. Cuando le preguntaron al sobreviviente cómo diablos lo hizo, respondió: mientras los demás pensaban en rendirse, yo pensaba en mi propósito. Y añadió: mientras ellos pedían descanso, yo pedía más dolor para endurecer mi mente. Ese es el principio fundamental del 1%. El propósito siempre está por encima del placer. Tú quieres pertenecer a ese grupo, ¿verdad? Entonces, tienes que entender esto con absoluta claridad. Si quieres estar en ese 1%, tendrás que pagar el precio con horas de soledad y años de sacrificio. Tendrás días sin reconocimiento y noches de sufrimiento silencioso, pero el resultado es libertad total. Es la libertad mental de saber que tú mandas en tu vida y decides tu destino. Y eso, hermano, vale más que cualquier lujo, que cualquier fama o título vacío. Escribe en los comentarios: yo sí pertenezco al 1%, pero hazlo con intención y con fuego en el pecho. No es una frase para sonar bien, es una declaración de sangre y un contrato contigo mismo. Aprovecha y suscríbete ahora a Éxito y Vanguardia y a Motivación de Guerrero. Estos canales son tu cuartel mental. Uno para la estrategia profunda, el otro para el fuego diario. El 99% busca comodidad, pero el 1% busca encallecer su carácter a través del sufrimiento voluntario. El 99% se escuda en excusas patéticas, mientras que el 1% se forja en una disciplina inquebrantable. El 99% habla de lo que va a hacer. El 1% ejecuta y toma almas. ¿Ves la diferencia? Está en la acción masiva, no en la intención vacía. Está en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que haces cuando estás jodido y cansado. ¿Qué harías si todo lo que sueñas dependiera exclusivamente de lo que haces hoy? No mañana, ni cuando te sientas motivado, sino hoy, porque esa es la cruda realidad. No hay ningún mañana. Todo se define en los actos pequeños, en levantarte cuando no quieres y en cumplir tu palabra aunque nadie lo note. El 1% no se forma en la comodidad, se forja corriendo hacia el caos y el fuego. Mientras los demás huyen de la dificultad, ellos corren hacia ella porque saben que cada batalla los eleva, saben que cada obstáculo pule su mente y cada caída los hace más indestructibles. El 1% no nace con suerte, nace cuando un hombre cansado de ser mediocre decide transformarse. Esa decisión puede ser hoy, porque la vida no te da lo que sueñas, te da lo que mereces. Y mereces exactamente lo que estás dispuesto a sudar, sufrir y construir. Ser del 1% no significa creerte superior, significa tener estándares salvajes que no negocias. Significa vivir con propósito y con la fe de que fuiste creado para soportar más carga. Significa ser el hombre que no retrocede, que inspira sin hablar y lidera con el ejemplo. Si alguien te pregunta por qué lo haces, respóndele con calma: porque no quiero vivir como todos, quiero vivir como pocos. Déjame contarte la historia de un joven llamado Alex, de 20 años, sin dinero, gordo y deprimido. Un día se miró al espejo de la responsabilidad y vio a alguien que ya no podía seguir huyendo. Empezó a levantarse antes del amanecer y corría con piedras en la mochila hasta que sus pies se partían. No había entrenador, así que se habló a sí mismo como un sargento instructor implacable. No había motivación, solo dolor, hambre y un fuego interno que lo consumía. 5 años después, Alex no era el mismo. Había transformado su mente en una fortaleza. Entendió que el verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando nadie te ve. Eso es lo que diferencia a un hombre común de uno del 1%. No es el resultado, es el carácter. No es el título, es la resistencia al dolor. No es el aplauso, es la fe cuando nadie cree en ti. Un hombre del 1% no busca excusas, busca razones para continuar sufriendo si es necesario. Mientras el resto se queja del frío, él entrena. Mientras el resto duda, él avanza. Tienes que hacerte la promesa más importante de tu vida. No importa lo que venga, no me voy a detener.
No lo digas solo por decir, grábalo en tu ADN y en tu alma. La mayoría fracasa porque teme enfrentarse a sí mismos en ese espejo oscuro. Temen mirar su reflejo y aceptar que son débiles, indisciplinados y conformistas. Pero un hombre del 1% no teme su sombra, la enfrenta, la doma y la entrena. Sabe que solo quien domina su propia oscuridad puede brillar con fuerza real. El 1% no necesita que lo empujen. Él se empuja solo más allá del límite. No necesita que lo aplaudan, porque el aplauso más importante es el silencio de su conciencia diciéndole: lo hiciste bien, guerrero. El mundo no te debe nada, ni reconocimiento, ni oportunidades, ni respeto. Tú debes ganarlo todo. Debes arrebatárselo a la vida con tus propias manos. Los guerreros del 1% no esperan el momento perfecto, lo crean con sudor, fe y estrategia. Tú puedes ser ese hombre, pero tendrás que dejar morir la versión débil que aún te domina. Sí, tiene que morir para que el nuevo hombre pueda nacer. Ese viejo hombre es cómodo, flojo, inseguro y vive de excusas baratas. Tendrás que matarlo todos los días a las 5 de la mañana cuando la cama te llama. Es en esos segundos donde se define si vas a ser parte del 1% o del 99% que se rinde. El 1% vive bajo una ley. Haz lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tengas ganas. Esa es la verdadera disciplina. La motivación debe ser la satisfacción que sentirás al lograrlo. Vamos, escribe en los comentarios: haré lo necesario, aunque duela. Si eres capaz de sostener esa frase con acciones, ya diste el primer paso para entrar en la élite. ¿Sigues aquí? Perfecto, porque seguiré hablándote directo al alma, sin filtros ni excusas. Aquí no vienes a entretenerte, vienes a entrenar tu mente para la guerra. Tú, si llegaste hasta aquí, ya diste el paso más importante: decidir. Solo los que deciden cambiar, cambian su mundo. Y tú acabas de decidir ser un hombre del 1%. El 1% no está hecho de músculos o dinero, está hecho de convicción y de una mente callosa. Los hombres comunes se rompen ante la adversidad, pero el 1% se forja dentro de ella. Los hombres comunes hablan de sueños. Los del 1% los ejecutan sin piedad. Los comunes buscan atajos y facilidad. Los del 1% viven obsesionados con su propósito. Ser 1% es ser un hombre con control, con propósito y con dirección clara. Es el tipo que tiene una misión y no la negocia por nada ni nadie. Es el tipo que honra su palabra y cumple, aunque se le parta el alma en el intento. Tu valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de resistir. En un mundo que huye del dolor, el 1% lo transforma en combustible de calibre nuclear. Donde la mayoría busca placer, el 1% busca propósito. Donde la mayoría sueña, el 1% ejecuta. Ya lo he dicho antes, no naciste para ser promedio, ni para seguir al rebaño como una oveja más. Naciste para liderar tu propia guerra interna y para dominar tus instintos primarios. Tu mente es un campo de batalla y cada decisión es un disparo letal. Cada no puedo que eliminas es un enemigo menos. Cada sacrificio es una medalla invisible. Un guerrero del 1% no busca ser admirado, busca ser respetado por su propio reflejo. Cuando camina, no lo hace para mostrar poder, sino porque ya lo conquistó dentro de sí. Cuando actúa, no lo hace por validación, sino porque su propósito es inquebrantable. Grábate esto: no estás aquí para vivir cómodo. Estás aquí para vivir con propósito. El propósito no se alcanza con debilidad, sino con guerra, fe y convicción absoluta. ¿Lo entiendes? Bien, pausa un segundo y suscríbete ahora a Éxito y Vanguardia y a Motivación de Guerrero. Activa la campana, porque cada día voy a seguir empujándote hasta que rompas tus límites. Ser un hombre del 1% no significa ser perfecto. Significa ser consciente de tus imperfecciones y usarlas como armas. Significa entender que tus cicatrices te definen y que tus fracasos te educan. Tu dolor
no es tu enemigo. Es el maestro severo que vino a forjarte. ¿Sabes qué hace distinto al 1%? Que no se escapa del sufrimiento. Lo domestica mientras los demás huyen. Lo enfrentan hasta hacer lo suyo, hasta tomar su alma y adueñarse de la situación. El camino hacia el 1% no es bonito, no es rápido y definitivamente no es cómodo. Es una guerra silenciosa contra la pereza, la distracción y la duda constante. La mayoría pierde esa guerra no porque no pueda ganarla, sino porque no soporta pelearla a diario. El 1% despierta con un enemigo conocido, su mente, y le dice: hoy tampoco me vas a vencer. A veces me preguntan: ¿cómo sé si tengo lo necesario para ser del 1%? Mi respuesta siempre es la misma. Mírate en los días difíciles, no en los buenos. Mírate cuando estás cansado, cuando el mundo te ignora y nadie cree en ti. Ahí verás quién eres, porque cuando muere la chispa de la motivación, solo queda la disciplina. Te contaré algo sobre un militar retirado, con la espalda encorvada y manos llenas de cicatrices. Un día, en medio de una tormenta, lo vi entrenando solo y le pregunté por qué lo hacía. Me respondió con una mirada de acero: hijo, las batallas nunca terminan, se pelean adentro. Y agregó: si dejo de entrenar, pierdo terreno ante mí mismo. Esa frase es la esencia del 1%. Se entrena incluso cuando no hay guerra visible. Tú tienes que pensar igual. El 1% no espera la perfección, solo cree en la preparación constante. Cada mañana que te levantas sin ganas, estás construyendo poder y encalleciendo tu mente. Cada vez que resistes la tentación de rendirte, estás firmando tu membresía en ese 1%. No hay crecimiento sin incomodidad. Si tu vida es fácil, estás estancado y perdiendo. Dios no prueba a los débiles, prueba con fuego a los que eligió para algo grande. Si estás pasando por el infierno, es porque el Creador vio en ti un acero que debía ser templado. La mayoría se queja y dice: ¿por qué a mí? Pero el 1% dice: gracias por la oportunidad. Deja de pedir un camino fácil y empieza a pedir una mente más fuerte para transitarlo. Deja de buscar la chispa de la motivación y conviértete tú en la implacable motivación. Escribe: no necesito suerte, tengo propósito, y deja que esa frase te marque la mente. Un hombre con propósito puede soportar cualquier peso, cualquier carga y cualquier tormenta. El propósito es lo que convierte la disciplina mecánica en fe inquebrantable. Ser del 1% es un camino solitario donde perderás amigos y te juzgarán por cambiar. Deberás aprender a soportar la soledad sin quebrarte y a avanzar sin aplausos. Esa soledad es el silencio donde se forjan los líderes y se purifica el carácter. Tarde o temprano verán los frutos, pero primero tendrás que atravesar el desierto. Justo ahí, cuando nadie mira, es donde nacen los verdaderos hombres del 1%. Si estás pasando por una etapa dura, agradécela, porque te están entrenando para ser imparable. La vida te está vaciando de basura para llenarte de propósito y fuerza. Tu misión no es parecer fuerte ante los demás, es ser fuerte de verdad por dentro. Solo necesitas decidir que lo harás, y esa decisión vale más que 1000 discursos. Endereza la espalda, limpia tus pensamientos y fija tus ojos en tu propósito. El mundo se transforma con ejemplos, y tú estás llamado a ser uno de ellos. El 1% vive bajo una mentalidad de élite que funciona como un cuartel: orden, precisión y estrategia. Hay 3 principios que rigen a estos hombres: control, consistencia y carácter. Dominan sus pensamientos antes de que sus pensamientos los dominen a ellos. Hacen lo correcto todos los días, sin importar el clima, el humor o las circunstancias. Y tienen carácter porque no negocian sus valores, ni siquiera bajo la peor presión. La autodisciplina es la forma más pura de amor propio que existe. No hay mayor respeto hacia ti mismo que obligarte a hacer lo que dijiste que harías. Los débiles dicen: me lo merezco, y buscan placer. Los del 1% dicen: me lo debo, y buscan progreso. Hace unos años conocí a Luis, el peor soldado del entrenamiento, del que todos se burlaban. Pero cada vez que fallaba,
Pedía repetir la prueba y entrenaba mientras los otros dormían. Cuando le preguntaron por qué no se rendía, dijo: «Cada caída me enseña a levantarme mejor». Al final no fue el más rápido, pero fue el más resistente de todos. La resistencia vale más que la velocidad. No importa cuántas veces tropieces, sigue avanzando. La mediocridad no se hereda, se elige cada vez que te rindes ante tus excusas. Cada vez que procrastinas, estás enterrando tu propósito bajo toneladas de pereza. El 1% no espera a sentirse listo. Actúa y la acción los vuelve imparables. La emoción viene después, pero el deber viene primero y es sagrado. Por eso son temidos y respetados. No necesitan motivación para hacer lo necesario. Un hombre del 1% se levanta porque sabe que su ejemplo puede despertar a otros dormidos. Sabe que hay ojos observando y que su disciplina puede salvar la vida de alguien más. Tu palabra es tu uniforme. Si la rompes, pierdes autoridad. Si la cumples, ganas poder. Muchos dicen que no tienen tiempo, pero la verdad es que no tienen control de sus vidas. El 1% no tiene un minuto que no cuente y construye su legado mientras otros duermen. Cuidan su mente como un templo y su cuerpo como un arma letal. Eliminan distracciones, cortan lo innecesario y silencian el ruido mediocre. Si quieres ser parte de esto, tendrás que sacrificar comodidad, amistades y placer inmediato. El éxito no llega a quien lo desea, llega a quien se vuelve merecedor de él. Escribe: «Estoy dispuesto a sacrificar lo que soy por lo que puedo llegar a ser». Ese vacío y dolor que sientes no es castigo, es la señal inequívoca de tu crecimiento. Ser 1% es una marcha constante, una guerra diaria que debes aprender a amar. Los hombres del 1% no se distinguen por sus victorias, sino por su resistencia silenciosa. Mientras el resto busca admiración barata, ellos buscan evolución real. Ser del 1% es una guerra contra el no puedo que vive en tu cabeza. Esa voz solo se calla cuando le demuestras con hechos quién manda realmente. El hombre promedio vive para no sufrir. El 1% vive para cumplir su misión a toda costa. Hace años, un boxeador llamado Carlos perdía siempre, pero jamás dejaba de entrenar. Con la cara rota dijo: «Cada golpe me hace más resistente. Llegará el día en que no caeré». El 1% no pelea por trofeos de plástico. Pelea por forjar un espíritu de acero. Tu destino no se define por tus condiciones, sino por tu determinación brutal. No importa si naciste sin nada, tienes voluntad y capacidad de decidir tu final. Tú decides cuándo se acaba la batalla, y mientras no te rindas, sigues vivo en la guerra. El 1% no reza por caminos fáciles, reza por fuerza para seguir caminando en el infierno. No pide milagros, se convierte en uno a través del trabajo duro y la fe. El 1% no habla de futuro, lo construye hoy con sus propias manos ensangrentadas. No teme al fracaso, lo estudia y lo convierte en impulso para el siguiente asalto. Su única competencia es su reflejo en el espejo, buscando respeto interno, no validación. La vida solo le entrega más peso a quien ya demostró que puede cargarlo sin romperse. Busca dominio interior, sé dueño de tu mente, de tu tiempo y de tu energía. Sé un soldado del propósito. Planifica, organiza y ejecuta sin piedad. Cuando el mundo te desafíe, recuerda que un hombre con propósito necesita orden, no suerte. Elimina el ruido, aléjate de los mediocres y concéntrate en tu misión. Escribe por última vez: «Mi misión es más grande que mi comodidad». Avanza con fe en el proceso, sabiendo que el dolor te purifica y te muestra quién eres. No expliques tu camino, demuéstralo con resultados contundentes. Sigue construyendo, sigue disciplinado, sigue creyendo cuando todo arda. No olvides suscribirte a Éxito y Vanguardia y a Motivación de Guerrero para mantenerte en la lucha. Ser del 1% no es un eslogan, es tu nueva identidad desde hoy. Así que vívela sin excusas. Quiero que te grabes esto en la frente del alma. A partir de hoy, ya no eres un espectador más. Eres un soldado en guerra. No estás viendo un video,
estás recibiendo órdenes. Órdenes para levantarte más temprano, para entrenar cuando el cuerpo no quiere, para estudiar cuando la mente busca distracción, para cerrar la boca cuando tu ego quiere hablar. A partir de hoy, cada vez que escuches esa voz débil dentro de ti, recordarás este momento y dirás: aquí fue donde todo cambió. Aquí fue donde dejé de ser parte del 99%. Quiero leerte en los comentarios. Escribe: soy 1% y no voy a retroceder. No por mí, sino por ti. Porque cada vez que lo escribes, lo declaras. Y cada vez que lo declaras, te comprometes. Comparte este discurso con ese hermano que está a punto de rendirse. Con ese amigo que se está dejando morir en vida. Con ese hombre que sabes que tiene más dentro, pero todavía no lo ha despertado. El 1% no solo se levanta por sí mismo, se levanta para arrastrar a otros hacia la batalla. Y cuando termine este video, no te quedes quieto. Pasa al siguiente discurso del canal. Sigue escuchando. Sigue entrenando tu mente. Que tu historial de YouTube sea el reflejo de tu nueva identidad. Disciplina, enfoque, guerra interna, propósito. Porque al final del día, el mundo no recordará lo que dijiste que ibas a hacer. Recordará lo que realmente hiciste cuando nadie te miraba. Este es tu momento. Este es tu punto de quiebre. Desde hoy, deja de hablar como el 99% y empieza a vivir como el 1%.